Salud es declarada celebrada cada 7 de abril para conmemorar el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Nos ofrece una oportunidad única para poder movilizar la acción para conmemorar el aniversario de la fundación de la Organización Mundial por personas en todo el mundo, una temática anual cada año, y el día de hoy, este año, pues se conmemora y vamos a hablar acerca en materia de depresión, algo que muchas veces, y no me va a dejar mentir el doctor Muro, que se encuentra con nosotros, pues pudo haber sido hasta un tema tabú el hablar de depresión, o algo tal vez que no se involucraba mucho, no se tomaba mucho en cuenta, no se trataban. Inclusive todavía hay algunas cifras alarmantes en nuestro país de que muchas veces este problema en las personas, la depresión, no es todavía tratada o diagnosticada en las personas. Le damos la bienvenida al doctor Javier Muro Dávila, el jefe del Departamento de Atención Médica del ISSSTE. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y por estar acá hablando de hoy, el Día Mundial de la Salud. Muy buenos días, Adriana, mucho gusto saludar a los radioescuchas de este noticiero Proyecto Puente, que pues efectivamente hoy es el Día Mundial de la Salud, como cada 7 de abril, para celebrar el aniversario de la Organización Mundial de la Salud, y el tema que se ha escogido justamente este año es un tema relevante porque pues hay diagnosticadas más de 300 millones de personas en el mundo padecen de depresión, y pues como bien decías, la depresión pues es un trastorno de salud mental que manifiesta una tristeza persistente y la pérdida de interés por las actividades cotidianas que la gente normalmente disfruta, lleva pues a una incapacidad para realizar todas esas actividades. Si persiste por más de 14 días podríamos estar ante un tema de depresión, y como tú bien decías, además de que no se diagnostica, solamente 1 de cada 4 casos recibe tratamiento. Hay en algunas partes donde el 90% de las personas con este problema no reciben tratamiento. La incidencia más o menos a nivel nacional, tenemos nosotros 79 casos por cada 100,000 habitantes a nivel nacional. Esto es el 2015, de acuerdo a la Dirección General de Epidemiología. Sin embargo, en Sonora tenemos 92.95 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces, es un padecimiento que pues desafortunadamente también, como hay muchas enfermedades crónicas que diagnostican a las personas, diabetes, cáncer, trastornos del corazón, enfermedades crónicas, esa gente en buena parte, y generalmente son adultos mayores, tienen un cuadro de depresión. Un cuadro depresivo, de depresión crónica. Además de tener el cuadro de su enfermedad crónica, por el mismo diagnóstico, por la misma situación, sufren además concomitantemente depresión hasta en un 30%. Entonces, aquí lo importante pues es diagnosticarse tempranamente, porque fíjate que la depresión pues está muy relacionada con los suicidios. O sea, un cuadro extremo de depresión, la persona pierde interés por la vida. De hecho, las manifestaciones más importantes de la depresión es la pérdida de energía, cambio de apetitos, las necesidades de dormir se alteran, pues la gente duerme más o a veces menos, hay ansiedad, disminución de la concentración, indecisión, inquietud, sentimientos de inutilidad, o culpabilidad o desesperanza, y está muy relacionado también cuando sufrimos un trauma, una situación adversa, ¿verdad? Por ejemplo, con un accidente o con un asalto o con alguna situación relacionada con la seguridad, también la persona pues tiene, además del estrés postraumático, un cuadro depresivo, no quieren salir, se encierran. Entonces hay una serie de condicionantes. Así es, doctor, es algo muy importante lo que nos está mencionando. ¿Qué es en sí los síntomas que nos está mencionando para tener un cuadro depresivo en una persona? Pero ¿cuál es la situación, generalmente hablando, de que se tenga que llegar a que una persona llegue a padecer un cuadro depresivo crónico?
y cómo poder salir de ahí, cuál es la solución que una persona pudiera tener, y también qué es lo que esa persona debe de pasar, o cuál es la situación en la que debe de estar, tal vez para que llegue a ese extremo de ese tipo de depresión. Bueno, lo primero que hay que hacer es identificar esos síntomas, ¿no? Las personas pueden recurrir, por ejemplo, a hablar con alguien de confianza sobre sus sentimientos. Muchas veces empiezan a tener ideas de minusvalía, o sea, no sirvo para nada, ¿para qué estoy aquí? Nadie me quiere. Por esta situación que atraviesan muchas personas de soledad, de tristeza, y se encierran en sus mismos pensamientos, y luego esto se va a hacer crónico. Entonces hay que tener con quién platicar, con quién departir, ¿verdad? Es muy bueno esto con los grupos de autoayuda que se tienen, por ejemplo, para personas con enfermedades crónicas. Pues se trata de hacer una dinámica, una convivencia, que ellos hablen de sus sentimientos, de sus padecimientos. Los adultos mayores es frecuente que estén solos en sus casas, los hijos no los visitan, y está muy relacionado también con hechos vitales, como pues alguien que se jubila, que ya sus hijos se casan, se van, lo que empieza a tener la sensación del nido vacío, que no hay pues ya ese sentimiento que nadie lo visita, ¿no? Exacto, entonces eso se encierran. Entonces pues ahí lo que es más importante pues hacer ejercicio, no aislarse, mantener actividades con grupos, de toda índole, ¿verdad? Con grupos de autoayuda, con grupos religiosos, con grupos llamadas por teléfono. Entonces sí tenemos que hacer, pero sobre todo los jóvenes es muy importante identificar esos hechos de aislamiento, porque pues pueden llevar al suicidio, y luego hay algunas manifestaciones en ellos que empiezan a autolesionarse, el cutting o diferentes situaciones, cutting, ¿verdad?, que pueden manifestar. Entonces eso es lo que hay que buscar, Adriana, y tratar de ayudar a las personas que manifiestan esta situación, pues hablar con ellos, sobre todo los jóvenes, identificar, salir, hacer dinámicas familiares de convivencia, de caminata, de ejercicio, de ir a lugares como al Festival del Chef, por claro ejemplo, que ¿no? sí, porque ¿quién no ha tenido un buen alimento en su plato y que esté triste? Pues a nadie vemos comiendo su comida favorita y que esté triste, al contrario, lo vemos con una sonrisa. Pero hablando exactamente de eso, doctor, hay algo muy importante, las cifras que hemos estado platicando, las cifras que se arrojan a nivel nacional, de que solamente uno de cada 4 casos de depresiones son tratados. Hablando también lo que le estaba comentando, hay cifras en México que mencionan que de una mujer que es tratada de depresión, hay 7 que no han sido diagnosticadas con depresión. De un hombre en México que ha sido diagnosticado con depresión, hay 10 hombres que no tienen el diagnóstico de que padezcan depresión, inclusive puede ser, como mencionábamos, la depresión crónica. ¿A qué se debe entonces de que este tipo de problema, de situación que una persona sufre, no la tome tan en cuenta como para decir, bueno, estoy presentando ciertas cosas, situaciones negativas, estoy en desánimo, estoy teniendo irregularidades en el sueño, en mis actividades diarias, en la comida? ¿Qué se debe que entonces no se tome la suficiente importancia, que es lo que realmente pasa, para poder atendernos profesionalmente? Pues tú bien decías, Adriana, al inicio, ¿verdad? Los trastornos de su salud mental como que los escondemos un poco, nos da pena o no recurrimos a los profesionistas, o ir a tu centro de salud, a donde pues te pueden identificar tempranamente estos padecimientos y hacer una vida más llevadera, ¿no? Darte orientación, buscar esta situación. Entonces sí, hay mucho subdiagnóstico. La gente, además, por la propia característica de cuadro depresivo en adultos mayores o en personas que están con soledad, se encierran en su mundo y no tienen contacto con demás, y eso se hace un trastorno. Hay unos tipos de depresión, que es el trastorno depresivo recurrente, que es cíclico en las personas. Hay cierta depresión que viene en las épocas invernales o en situaciones
situaciones de la gente pues manifiesta, ¿no? Pero hay mucha de esta depresión que está subyacente y la gente empieza a consumir en demasía bebidas alcohólicas. Esa es una manifestación también de cuadros depresivos, de tristeza, ¿no? Entonces la gente pues hace actitudes de autodestrucción, manejar un auto a gran velocidad, consumiendo bebidas alcohólicas, o todo eso son actos de trastornos psicosociales que más o menos el 60-70% de la gente que acude a consulta en estos momentos tiene algún trastorno psicosocial. Pues la gente está estresada por el gasto de las colegiaturas de sus hijos, las demandas de alimento, de vestido, de la situación económica. O sea, la gente puede también, esos hechos cotidianos sociales pueden afectar a las personas, ¿no? Y es algo muy importante que usted está mencionando, doctor, porque inclusive en qué momento las personas, simplemente por tener el estrés del día, algo que simplemente, ¿cómo se quitan el estrés en ese momento? Pues salen del trabajo, agarran su vehículo, se ponen enfrente del volante y le pisan al acelerador, etcétera. Ese tipo de situaciones puede llevar hasta daños a terceras personas, daños a otros ciudadanos que simplemente ni la debían ni la temían. Simplemente por ver lo más próximo a cómo salgo en este momento de este estado de ansiedad que tengo, qué tan peligroso puede ser que no nos damos cuenta y pensamos que constantemente nosotros tenemos cierto nivel de ansiedad en el día y podemos hacer otras acciones que involucren a otras personas. Sí, y está el otro trastorno depresivo bipolar, que pues la gente pues tiene así acciones de manía y depresivo, y esos en cuadro maníaco pues también pueden hacer alguna cosa, ¿no? Así es, doctor. Adriana, te quería pedir un favor, me quiero hacer un derecho de réplica porque pues hoy en una nota en el Imparcial me pusieron, hablamos de esto, de la depresión, de los trastornos más comunes, y a mí me ponen como delegado del ISSSTE. Yo no soy delegado del ISSSTE y ahorita me leíste ahí como jefe de departamento, soy subdelegado médico del ISSSTE. El subdelegado médico. Nada más, porque luego pues esto, no es preciso, ¿verdad? Ok, bueno, muchísimas gracias por precisar su cargo, lo tomaremos en cuenta. Muchísimas gracias, doctor, por esta información, y obviamente es muy importante tomar en cuenta cualquier señal, hasta inclusive los alimentos, como bien lo mencionábamos ahorita, que obviamente seguiremos hablando con el Festival del Chef, que nos va a dar muy buenos tips para poder tener mejor energía. Más energía, pues obviamente nos puede hacer personas más felices y evitar estos cuadros depresivos, y si ya los tenemos, es sumamente vital, por así decirlo, porque puede llegar a tener consecuencias, pues las peores consecuencias, hasta llegar a un suicidio. Es vital que nosotros tomemos en cuenta todas estas recomendaciones que el doctor Muno Dávila nos hace para seguir teniendo una mejor vida, y obviamente que esta depresión no termine en actos fatales, en depresión crónica o en algunas otras decisiones que podamos arrepentirnos y que dañemos también a nuestros seres queridos. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Sí, Adriana, y hay que ser feliz, además es viernes, ¿verdad? Y es viernes, ya casi siguen vacaciones, Semana Santa, viene el Festival del Chef, tenemos muchísimas razones para ser felices. Muchísimas gracias. Las 8 de la mañana con 24 minutos, continuamos con más en Proyecto Puente y les recomendamos esta información de Barón Peluquería. Volvemos. Les tengo una nueva. De ahora en adelante, ahora en Barón Peluquería.